Bueno, saturación, entiéndase el aire que se satura de, o mejor dicho, el gas que se satura de vapor, ¿no? Esa es saturación. Y adiabático significa sin transferencia de calor o sin intercambio de calor con el entorno, ¿ok? Entonces, este es tu sistema y lo que está alrededor es el entorno. Imagina que tienes una cantidad de gas con cierto volátil. Ahí está. Esa mezcla está a una temperatura T sub G y tiene una humedad absoluta pues Y'. ¿Ok? Imagina que esa masa la pones en contacto con líquido, con el líquido que corresponde a esa sustancia gaseosa, ¿no? A su líquido. Lo pones en contacto con ese líquido de tal manera que el líquido empieza a proporcionar vapor hacia la mezcla gaseosa. O sea que el líquido empieza a volatilizar, a vaporizarse. Si eso ocurre, pues la cantidad de humedad absoluta en el gas va a aumentar, correcto. Pero va a ocurrir algo más. Va a ocurrir lo siguiente. Al ponerse en contacto, a medida que el vapor empieza a llenar o empieza a migrar hacia la fase gas, la temperatura de la fase gas empieza a disminuir. Y al final vamos a tener una mezcla gaseosa a menor temperatura, pero con un mayor contenido de humedad absoluta. Esto se desarrolla en forma adiabática. ¿Y qué significa eso? Que no hay flujo de calor desde el exterior. Ahora bien, la pregunta es, si el líquido se está vaporizando y está pasando a la fase gaseosa, es decir que el líquido al vaporizarse está produciéndose un cambio de fase, ¿de dónde toma el líquido energía para que se produzca ese cambio de fase? Porque los líquidos no se vaporizan porque sí, necesitan de energía para que se produzca la vaporización. Esa energía la toma del mismo aire, por lo tanto el aire se enfría. Se toma energía del mismo aire para vaporizar una parte del líquido y de esa manera aumentar la humedad absoluta del gas, pero a expensas del enfriamiento del gas. A ese proceso nosotros le llamamos saturación adiabática, saturación del gas con el líquido volátil o con el vapor, pero mediante un proceso adiabático en donde el requerimiento energético se hace o se toma del mismo gas, originando su enfriamiento. Si eso lo viéramos en un diagrama de humedad absoluta en función a la temperatura, ¿cómo sería este proceso? Bueno, inicialmente el gas estaría aquí, está a esa temperatura y tiene esa humedad absoluta. A medida que se va produciendo este fenómeno de saturación adiabática, la mezcla empieza a ganar humedad, pero también empieza a enfriarse. Entonces, estas coordenadas empiezan a cambiar. Y a medida que el gas aumenta en humedad y se enfría, poco a poco se va a ir acercando hacia la curva de humedad relativa del 100%. Poco a poco se va a ir acercando a estas coordenadas. Por supuesto que nunca va a poder pasar este punto. Evidentemente, para llegar hasta este punto se va a requerir de mucho tiempo, ¿no? O sea que el contacto debe ser prolongado. Pero cuando llegue a este punto, a través de una situación de la que acabo de describir, entonces va a llegar hacia una temperatura que vendría a ser la temperatura de saturación adiabática y a una humedad que vendría a ser la humedad de saturación adiabática. Si se desarrolla
un balance de materia y de energía en este fenómeno. Es decir, si partimos del hecho que inicialmente la humedad absoluta era Y sub 1 y su contenido energético, su entalpía H sub 1, luego de que haya terminado el proceso de saturación, la humedad va a ser Y sub AS, de saturación adiabática y con su respectiva entalpía. Pues haciendo un balance de materia, es decir, tanto con el gas como con el líquido, vamos a llegar a una expresión de este tipo. Esta ecuación representa el proceso de saturación adiabática. Desde un punto 1, puede ser que es la condición inicial del gas, hasta el punto de saturación. Esto en un diagrama de humedad absoluta temperatura representa la ecuación de una recta que parte de un punto ubicado sobre la curva de humedad relativa al 100%, cuya pendiente es negativa. Entonces, si usted coloca datos aquí, va a tener una curva de este tipo, siempre y cuando partas de esta humedad, ¿no? Entonces, este Y1 y este T sub G1 vendría a ser cualquier punto sobre esta recta en relación a este punto que está acá. Este es el calor latente a la temperatura, a esta temperatura que está aquí. Y esto es la capacidad calorífica C sub S, ¿recuerdan? Este que está aquí, pero evaluado en el punto 1. Eso siempre y cuando usted parta de aquí. Pero si usted parte de otra condición de saturación, pues va a tener una familia de curvas de saturación adiabática. Las curvas de saturación adiabática parten de la curva de saturación con pendiente negativa hacia el interior, hacia un punto 1 cualquiera, ¿no? Dependiendo de donde quiera usted trabajar. Usted también podría tener la situación en donde esta mezcla gaseosa, esta que está aquí, no tendría por qué llegar al punto de saturación adiabática. Porque para llegar al punto de saturación adiabática, el gas, la mezcla gaseosa tendría que estar mucho tiempo en contacto con el líquido para que eso ocurra. Lo que sí podría ocurrir es que el gas o esta mezcla siga esta trayectoria en dirección hacia este punto, pero que no necesariamente llegue a ese punto. Es decir, que usted ponga en contacto este gas con un poco de líquido y el líquido empieza a volatilizar, pero no le da el tiempo suficiente, digamos, corta ese proceso antes de que el gas se sature y usted termina esa operación. En ese caso, usted estaría yendo hacia un punto 2, ¿no? O desde un punto 2 puede estar yendo hacia un punto 1, es irrelevante. Pero fíjese que siempre desplazándose sobre la curva de saturación adiabática. Es decir, que aquí tengo un proceso de saturación adiabática en donde simplemente no se ha llegado hasta este punto de saturación. En ese caso, esta ecuación que está aquí puede convertirse en esto. Fíjese que ahora solamente se toma en cuenta el punto 1 y el punto 2, el punto inicial y el punto final. Igual acá, ¿no? Esta ecuación es la misma que está aquí, solo que aquí se está tomando el punto de saturación adiabática como el punto final, ¿no? Cuando hablamos de curva de saturación adiabática nos estamos refiriendo a un fenómeno de ese tipo, en donde la mezcla gaseosa gana humedad a expensas del enfriamiento de ella misma.